Vamos a iniciar nuestro programa con el rubro de perforación diamantina. ¿Y quién mejor que un auxiliar de perforación, que es quien está en la base, pero que da un gran soporte a estas actividades? Hoy día tengo como invitado a Iván Vizcarra. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. ¿Qué tal, ingeniero Yardi? Buenos días. Gracias por la invitación y por confiar en mí para este proyecto. Sí, efectivamente, yo me desempeño como auxiliar de perforación de primera. Espero ser ayuda y aportando mi experiencia, ¿no? Y conocimientos en este proyecto. Iván, ¿cómo llegas, cómo te enteras, cómo llega a ti la información de que existe este rubro de la perforación? Yo en mina tengo más o menos casi ya 6 años laborando. Antes de pandemia me llegan a contactar para que yo ingrese con el puesto de vigilante en mina. Luego de eso, debido a que necesitaban gente en algunas áreas, me contacta un familiar y me dice, no, están necesitando gente para que trabajen en diamantina. Yo nunca había trabajado en mina, ni tampoco escuchaba sobre ese rubro de diamantina. Llego al trabajo, llego al puesto, yo ingreso como auxiliar de segunda, sin experiencia, sin nada de experiencia. Lo importante cuando se ingresa a este tipo de trabajos es tener la habilidad para poder captar todo. Si bien es cierto, al inicio tratan de enseñarte los procedimientos, los estándares, el tema de seguridad, pero no es tan a fondo, no es como estar en campo. La persona que ingresa ya estando en campo debe de preocuparse por tratar de captar todo lo que es correspondiente a este tipo de trabajos. Se ingresa como ayudante de segunda. ¿Qué te hacen? Si bien es cierto, tienes que tener capacidad física y mental para poder continuar y realizar ese trabajo. Al principio va a costar. Al principio a mí me costó mucho. Yo en varias ocasiones he querido tirar la toalla, como se dice, pero ya conversando con mis padres, pensando en mi familia, decidí mantenerme, continuar. Al principio me costó, me dolían los brazos, las manos, pero con el tiempo uno se llega a enamorar de este trabajo. Con el tiempo ya uno le empieza a ver como un hobby. Pese a que trabajas en campo abierto, con el sol, en las noches, con el frío, a veces en lluvia, pero te llegas a enamorar de este trabajo. Y así pasó conmigo. ¿Y puedes comentarnos cómo fue el primer día? Porque mencionas que hay día y noche. ¿Empezaste en el turno día? ¿Empezaste en el turno noche? Sí, efectivamente. Entendamos una cosa. Cuando uno ingresa a trabajar en mina, por lo general es un trabajo de sistema. Algunos días de día, algunos días de noche y un descanso. Por lo general son 12 horas. Al principio se dice, ¿no? Tienes que pagar derecho de piso, ¿sí? El trabajo me resultó muy pesado. Yo lo quería dejar en varias ocasiones, pero con el tiempo te llegas a enamorar de este trabajo. Y lo bueno que es un trabajo que no dejas de ascender ni aprender. ¿Cómo fue ese primer día? Estábamos en el... Mi primer día como ayudante de diamantina fue muy duro, porque al principio me mandaban a todos los puntos solamente a hacer trabajos físicos, con el objetivo de saber si yo estaba apto o no, si tenía los requisitos para este tipo de trabajos o no, como una especie de prueba. Entonces me mandaban a hacer trabajos físicos, ¿no? Me tenían de acá para allá, como un tema de aburrimiento. Pero si una persona persevera y tiene objetivos, te mantienes. ¿Y tu primera noche, cómo la viviste? ¿A qué altura te encontrabas? ¿En qué proyecto estabas? Yo inicié
en una mina ubicada en la costa del Perú. Sí, no, por ejemplo, podemos mencionar la unidad minera también. Ya, yo inicié en Choucan, que es una service de Shogun Hierro Perú. Correcto, que está en Marcona. En Marcona, efectivamente. Da la casualidad que en la zona donde estaba ubicada las máquinas, ya que cumplen con un trabajo de exploración, el tema de Diamantina cumple un trabajo de exploración, yo estaba ubicada en una zona donde siempre había neblina. Pocas veces había sol, donde las lluvias y el viento eran constantes. En las noches era muy difícil que el cielo esté despejado. Entonces le sumamos la lluvia más el viento, la visibilidad era mínima. No había mucha visibilidad en ese entonces. Entonces el trabajo era un poco pesado. Pero con el apoyo de los compañeros, ¿no? Y también de la familia, que es muy importante, uno puede salir adelante. Imagínese, ¿no? O sea, noche, lluvia, el viento, la lluvia te caía en la cara, veces que tenías careta, no sé, te cansaba. En varias ocasiones yo quería tirar la toalla. Y el tema de estar despierto toda la noche, porque ya en seguridad hacías eso o era primera vez que estabas en un turno nocturno. Sí, gracias a Dios en seguridad yo también tenía 2 turnos, ¿no? Trabajaba algunos días de día y en otros de noche. Entonces ya tenía esa costumbre de amanecerme. Y algo muy importante de recalcar es que este tipo de trabajo a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo antes tenía una vida muy desordenada. Era de las personas que no se perdían un fin de semana si no se iban a bailar. Eras joven también. Claro, ¿no? Pero este trabajo me ayudó mucho a madurar y a ser más responsable. Y eso te ayuda a que tú pases el tema de las noches, en el que no abandones un trabajo, en el que seas constante, pues. Excelente, eso también es un buen mensaje para aquellos jóvenes que están queriendo orientar su vida a la disciplina, al orden y este tipo de labores que tienen un sistema, que tienen un horario definido, que no puedes, por ejemplo, salir a la hora que tú deseas porque pierdes el bus, porque pierdes el transporte, porque pierdes la hora de alimentación. Entonces te alineas a una rutina y eso te vuelve definitivamente una persona mucho más disciplinada. Ahora vamos a entrar un poco más a la tarea en sí, a los pasos que tiene la perforación diamantina. Tú cumples el rol que es el soporte del perforista. Eres, en este caso, ya por tu experiencia, un auxiliar de primera. Pasaste por la etapa de auxiliar de segunda. Y lo que quiero que vayamos relatando a nuestro público, a las personas que se van a integrar, a las personas que no conocen y quieren aprender, a las personas que conocen y están disfrutando de esta entrevista, vamos a explicarle los pasos del procedimiento de perforación diamantina. Y entiendo que iniciamos con un traslado de la máquina, porque tú vas a ir a perforar a un punto que ha sido designado, que ha sido entregado por la unidad minera. ¿En qué consiste tu labor como auxiliar durante ese proceso de traslado de la máquina? Claro, Inge. Tengamos algo en cuenta, que en el conocimiento está la seguridad. En este tipo de trabajo tú tienes que conocer 100% lo que tú vas a realizar para que las cosas salgan bien. En el inicio de perforación de diamantina, como bien lo menciona Inge, inicia como un trabajo de exploración, donde la máquina tiene que ir a un determinado punto. Hay 2 tipos, puede ser tanto en oruga como montada en un camión. Se indica el punto, la máquina, si es en oruga, tiene que ser transportada en una cama cuna. ¿A qué me refiero con en el conocimiento está la seguridad? En que tú tienes que conocer tu máquina, los puntos que pueden provocar caídas, que pueden provocar lesiones,
donde tienen que estar 100% aseguradas, tanto en camión como en oruga. Iniciamos por la cama cuna. La cama cuna es un camión que tiene una parte grande donde va donde sube la máquina en oruga, se estaciona en la parte trasera del camión, y el camión cama cuna ploteada por una camioneta la dirige al punto. Si está montada en un camión, o sea, ya estable permanentemente en un camión, igual una camioneta la dirige al punto, la plotea a un punto. Una vez que la máquina llega al punto, te dicen dónde tienes que perforar. Puede ser en inclinación, es decir, puede tener cierto grado de inclinación para perforar, sea en 45 grados, 60 grados, 70 grados, o puede ser en 90 grados, ¿sí? Totalmente en vertical. Luego de eso, si la máquina o el punto tiene cierta inclinación, la máquina tiene que posicionarse de acuerdo a la inclinación indicada. Y si es en 90 grados vertical, la máquina puede cumplir cualquier tipo de orientación para poder perforar ese punto. Bien, entonces instalas la máquina, pero la máquina no trabaja sola. La máquina necesita accesorios, necesita elementos de soporte. ¿Cuál es la conformación de esa plataforma? Porque el siguiente paso sería la estandarización de una plataforma para poder trabajar el proceso de perforación diamantina. Si nos puedes detallar cuáles son esos accesorios y cómo los vamos instalando. Claro. Luego que la máquina esté posicionada en su punto, se comienza a estabilizar la máquina. Las máquinas cuentan con unas catas hidráulicas que hacen que la máquina esté totalmente alineada, nivelada, para poder realizar la perforación. Luego se comienza a estandarizar, poner herramientas, colocar su pozo de sedimentación, su pozo de agua. Las herramientas que se usan son llaves Stilson, alicates, es de acuerdo al programa que tiene cada empresa, ¿no? No todas las empresas manejan las mismas herramientas, pero sí casi la mayoría. Bien. La tubería de perforación, que tiene distintos diámetros, ¿no? Que puede ser desde un diámetro de 7 centímetros a 14 centímetros de diámetro, que son las tuberías más gruesas. Luego de que está estandarizada la plataforma y la máquina, ya se procede a perforar. Excelente. Entonces tu rol es darle el soporte al perforista para poder instalar toda esa plataforma y que se pueda dar el inicio a la perforación diamantina. ¿Qué sigue ahora? Ya está estandarizado. Tenemos la perforadora y el perforista quiere iniciar. Va a necesitar que el ayudante haga un siguiente paso. ¿Cuál sería ese paso? Para poder perforar se necesitan 3 cosas: agua, el equipo, me refiero a la máquina y sus instrumentos, y la rotación, ¿sí? Ya dentro de la rotación, el agua y la máquina, se puede realizar la perforación, ya que dentro de eso implican otros temas como presiones, torque, que ya lo veríamos más adelante. Pero lo principal es agua, rotación y la máquina. Luego de eso, el perforista trabaja con 2 ayudantes. Ya el perforista trabaja con 2 ayudantes. Uno que tiene más experiencia, que es el de primera, y el que tiene, podría decirse, menos experiencia, que es el de segunda. Cuando uno ingresa como ayudante de segunda, por lo general se dedica a preparar fluidos, o más conocido como lodos de perforación. De acuerdo al terreno, porque mientras se va perforando se va llegando a distintos tipos de terreno.
El terreno te exige cierto tipo de fluido. ¿Para qué? Para poder perforar y que los implementos que tiene la máquina perforadora no se dañen, que es el tema de las brocas. ¿Por qué se dice diamantina? Porque antiguamente se perforaba con diamantes. Ahora, con el tema de la tecnología, se usan zircones, injertos. Entonces eso hace que mientras se va rotando la broca, va cortando la roca y se va recuperando muestra. Bueno, lo importante es que el ayudante de segunda se encarga de preparar el fluido por indicaciones tanto del ayudante de primera como el perforista, para que sea una perforación excelente y no haya inconvenientes. Se indica también, se encarga también del orden y limpieza, se encarga también de mantener inspeccionados los accesorios y poco a poco ir conociendo, ¿no? Eso sería en cuanto uno inicia el trabajo. Y el ayudante de primera está más cerca al perforista, recibiendo indicaciones, entiendo. Así nos puedes detallar, por ejemplo, cómo hace esa actividad de manipulación de tubería o lo que tenga que realizar. Claro. El tema del ayudante de segunda es un tema más de mano de obra, ¿sí? Que de parte técnica. Bien. Hablamos del ayudante de primera. El ayudante de primera tiene que tener un mayor conocimiento de su trabajo, tanto sea en procedimientos como en campo. Es prácticamente la mano derecha del perforista. Es quien se encarga de verificar que todo esté bien junto con el perforista. Al iniciar una labor, siempre se tiene que dar la vuelta de 360 grados, revisar la máquina, revisar fluidos, revisar herramientas, que todo esté bien. El ayudante de primera, aparte de conocer las partes y componentes que tiene en su máquina, tiene que ser el soporte del perforista para que el trabajo se realice con seguridad. Aparte de verificar el fluido que se realiza, también cumple la función de colocar la muestra que se extrae de la perforación, poder acomodarla, poder llevar un conteo y que no haya errores. Has mencionado un tema importante que no podemos dejar pasar, que es la verificación de los equipos. Y en minería sabemos nosotros que no solamente se verifican los equipos, sino se hace todo un llenado de documentación, que son nuestras herramientas de gestión. A ver si detallamos cuáles son esos documentos de manera general, porque entiendo que por unidad minera seguramente van a cambiar. Cada empresa tiene sus propios estándares, su propio sistema de gestión. Pero de manera general, ¿cuáles serían los documentos mínimos que debemos nosotros completar para realizar una tarea segura en perforación diamantina? El trabajo de perforación de diamantina se conoce como un trabajo de alto riesgo. Eso quiere decir que te puede afectar a ti físicamente. Para evitar eso, las personas que realizan o que realizamos este trabajo tenemos que saber de que si no conocemos nuestro trabajo, nos podemos accidentar o nos podemos lesionar. Para realizar nuestro trabajo el día a día hay que llenar ciertos documentos. El general y el más importante es el IPRC continuo. ¿Qué es el IPRC continuo? Es un documento donde están identificados tus peligros, tus riesgos y las medidas de control que tú aplicas. Me provoca un peligro, ¿qué riesgos hay? Que me chanque un dedo, o que pierda la mano, o que me caiga en el pie, etc. Una vez que yo haya identificado mis riesgos, aplico medidas de control, que es importante. ¿Y eso dónde está plasmado? En el IPRC línea base. Ahí te colocan tus peligros, evalúan tus riesgos y las personas involucradas en el trabajo tienen que aplicar las medidas de control. Mira, tenemos el primer documento, que es el IPRC. Ya, vamos a hacer una pausa para que los otros documentos los podamos detallar después. ¿Podríamos listar cuáles son esos peligros que tenemos en perforación diamantina? Claro, claro. El principal peligro
en perforación de diamantina es la unidad de rotación. Para que pueda perforar la máquina, la roca, la tubería rota. Entonces, para eso existen guardas de seguridad, letreros de advertencia. Entonces, tenemos como peligro principal la unidad de rotación. La alta rotación de la tubería. La alta rotación de tubería. Luego tenemos el tema de izaje. ¿Por qué el tema de izaje? Porque para poder colocar los tubos de perforación tienen que ser levantados por la máquina. Entonces, ahí ya tenemos el peligro de izaje. Que para eso también se aplican ciertas medidas de control, como es personal acreditado, el plan de izaje, demarcación de área. Otros peligros, el uso de productos químicos. ¿Por qué productos químicos? ¿Por qué el uso de productos químicos también es otro peligro? ¿Por qué? Para perforar se usan ciertos tipos de aditivos, que se conoce también como productos químicos. Entonces, para eso se tiene que contar con hojas FDS, conocer el producto químico, ¿no? Las lesiones que te puede causar si es ingerido o si tienes contacto con la piel. Otro peligro también en perforación que tenemos es el tema de las manos, el tema de las herramientas, el tener cuidado cuando tú usas tus herramientas. Siempre lo digo, en el conocimiento está la seguridad. Si tú sabes cómo usar una herramienta, si tú sabes muy bien lo que vas a hacer en tu trabajo, créeme que va a ser muy difícil que tú te lesiones. O sea, tengamos en cuenta que lo más importante en este trabajo es el conocimiento, en el que estés 100% seguro de lo que vas a hacer. Conocer lo que vas a hacer. Si bien es cierto, al iniciar no va a haber mucho tiempo para que te puedan explicar al 100% cómo es, pero está en ti el que aprendas, el que te empapes de conocimiento para que tú realices un trabajo correcto y seguro. Bien, entonces el documento principal, que además es un cumplimiento legal, porque este programa está saliendo desde Perú para quienes nos siguen y van a ver esta transmisión en otros países. En el Perú tenemos un reglamento de seguridad y en este reglamento, específicamente en el artículo 95, detalla que se tiene que hacer esta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces tenemos un documento legal que se ejecuta antes de iniciar la tarea, el cual es denominado IPRC continuo. ¿Cuáles son los otros documentos que tenemos que completar? Bien. Sí, claro, también tenemos el checklist de máquina, checklist de máquina y checklist de herramientas. En el checklist de máquina, ahí podemos verificar los niveles tanto de combustible como de aceite hidráulico, ¿no? El tema de guardas que estén correctamente instaladas y que no falte ninguna. Por eso yo decía de que al iniciar la tarea se tiene que realizar una vuelta de 360 grados. ¿Eso para qué es? Para verificar de que la máquina no presente fugas, ¿no?, de aceite hidráulico por el tema de la vibración, que las mangueras estén desajustando, ¿no? En cuanto al checklist de herramientas, que las herramientas estén en un correcto estado, que se cuenten con todas las indicadas para realizar el trabajo. Bien, entonces, una vez que has llenado todos los documentos, una vez que has hecho esa evaluación de los riesgos asociados para que tú puedas estar sano y seguro y el equipo de trabajo también, se inicia la labor de perforación que has detallado al inicio, que es a través de la preparación de los lodos para que pueda inyectarse a la tubería, que pueda darse la rotación y el avance y empiece el proceso de corte de la roca diamantina y que va a variar en función a los requerimientos que tenga la empresa, porque puede ser un pozo exploratorio, puede ser un pozo infill, puede ser un pozo para trabajos geotécnicos. Decías al inicio que se necesita agua, y sí, en algunos trabajos solamente se perfora con agua y no se puede contaminar con los aditivos que utilizamos. Contaminar en un sentido, porque es un trabajo muy específico que quiere un resultado distinto al de sacar una muestra.
Entonces el proceso de perforación ya lo hemos detallado, vamos a ir ahondando en otros programas seguramente con mayor precisión sobre cada paso de la tarea. Yo quisiera volver un poco a esta parte que tenemos toda persona, que es nuestras emociones y sentimientos. Tú mencionabas en más de una oportunidad que fue difícil el inicio y que por momentos habías pensado en algunas situaciones de abandonar todo, tirar la toalla y regresar a casa. Para que estos jóvenes que están queriendo ingresar estén preparados mentalmente y sepan de qué se trata. ¿Cómo se siente estar a kilómetros de distancia? ¿Cómo se siente estar solo? Porque producto del ruido que produce la máquina, tú tienes unas orejeras que te aíslan del ruido y generalmente también te aíslan para que vengan pensamientos a tu cabeza. ¿Qué pensamientos, qué ideas nacen y por qué es importante enfocarse en el trabajo, Iván, cuando estás en este lugar probablemente muy alejado de la ciudad? Yo aprendí en el tema de trabajar en mina algo que a mí me sirvió bastante, que es cuando uno pasa a garita, ya es de garita para adentro tu trabajo, de garita para afuera tienes tu familia, tienes las deudas, el día a día que puedas pasar en tu vida cotidiana, pero de garita para adentro tu trabajo, concentrado 100% en tu trabajo. Esa era mi manera de pensar y a mí me ayudó bastante a poder mantener y seguir ese trabajo. Pensar también de que tus compañeros de trabajo no solamente son compañeros, sino también es una segunda familia. ¿Por qué una segunda familia? Porque compartes con ellos casi 12 horas, comes con ellos y también compartes experiencias con ellos. Entonces es algo muy importante de enfocarte 100% en tu trabajo. Créeme que si tú te enfocas en tu trabajo, va a ser muy difícil que te afecte el tema exterior cuando tú sales de mina. Bien, entonces la receta es buscar el enfoque en la tarea. Como mencionabas, todos tenemos no solamente alegrías, sino también preocupaciones que dejamos en casa, pero sí seguramente no al 100% podemos alejarnos. Probablemente venga un pensamiento y lo que tenemos que hacer es decidir en ese momento que atender ese pensamiento no me va a ayudar a tener un trabajo seguro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es volver a enfocarme en el trabajo. Y te felicito porque es una manera también responsable de hacer tu trabajo. Y responsable con tu familia porque estás preocupado en que no te pase un accidente y que puedas volver a casa sano y salvo. Ahora, siempre hay temores. Tú podrías decir que sí hay miedos que tienes tú en este trabajo y cuáles serían. Claro, el principal miedo que uno tiene en este tipo de trabajos es el accidentarse, ¿no? Fuera del que uno tiene que conocer muy bien su trabajo para poder realizarlo con seguridad, también influye mucho la actitud. El tener una buena actitud te ayuda a aliviar ciertos temores. Si tú trabajas con una buena actitud, es decir, no estás renegando, no estás triste, no estás melancólico, entonces ese tipo de pensamientos se te van a alejar con una buena actitud y el miedo poco a poco va a desaparecer. La siguiente pregunta que seguramente los jóvenes quieren conocer es: ¿qué habilidades se requiere para este trabajo? Las técnicas probablemente las van a aprender en el camino porque no existen escuelas, no existen instituciones que promuevan este tipo de trabajo porque es un trabajo especial y por años no se ha podido todavía, digamos, crear programas completos para que las personas puedan graduarse como perforistas diamantinos. Pero sí existe mucha información, existen cursos que la gente puede acceder.
Pero aparte del conocimiento técnico, ¿qué otras habilidades debe tener una persona para poder ingresar a este mundo? Para empezar, interés. Una persona que quiera permanecer en este trabajo tiene que tener interés. Que te interese el trabajar, el tener algo seguro, ¿no? Para poder llevar un pan en tu casa. Luego de eso está el ser pilas. Tú tienes que ser una persona con los ojos en todos lados, pendiente de cualquier cosa que pueda pasar, siempre proyectándote en el qué pueda pasar, ¿no? Si yo hago esto o si yo hago el otro, ¿qué podría pasar? Estar muy pendiente de tu alrededor. ¿Podríamos mencionar cuáles serían esos errores imperdonables, vamos a mencionar, que no se deberían hacer cuando estás trabajando en perforación diamantina? Porque esto podría ocasionar algún daño grave a las personas. ¿Cuáles serían esos errores que deberíamos ya transmitirle a las personas que están viendo el programa que no se pueden hacer? Lo que en un procedimiento de trabajo serían las restricciones. ¿Podrías mencionar algunas? En el trabajo de perforación de diamantina tenemos restricciones, cosas que no debemos de hacer. Suelen ocurrir momentos o presentarse ciertas circunstancias donde a veces se suele evadir ciertos procedimientos para poder hacer las cosas más fáciles o más rápidas, cosas que no se deben de hacer. ¿Por qué? Si nosotros evadimos un procedimiento o si hacemos algo que no debemos de realizar, nos podemos accidentar, podemos correr con ciertos riesgos, como es si nosotros iniciamos la perforación sin guardas de protección, si en la unidad de rotación no contamos con guardas, estamos expuestos a un peligro. O si nosotros manipulamos de una mala manera la tubería, se nos puede resbalar o nos podemos golpear. O si al momento de izaje nosotros nos colocamos debajo de la carga suspendida, se nos puede caer o nos puede caer encima. O si por ejemplo también nosotros trabajamos con unos sujetadores de mangueras que se les llaman winch-up. Sí, winch-check. Winch-up, que si no son correctamente instaladas o si no son instaladas, al momento de que una manguera se desprenda, puede pues provocar un accidente, puede caerle a alguien e incluso puede provocarle la muerte, que es algo que no queremos. Entonces, lo correcto para tratar de evitar estos peligros es tratar de hacerlos correctamente, conforme dicen en el procedimiento. ¿Cuánto tiempo te toma aprender a plenitud estas actividades de perforación como auxiliar? O sea, es decir, primero, ¿cuánto tiempo tú recomiendas que debería estar uno de auxiliar de segunda para pasar a auxiliar de primera? La verdad, para que una persona que ingresa a este trabajo como auxiliar de segunda, luego pasa a auxiliar de primera, luego a perforista y a supervisor y así sucesivamente, en sí depende de cada persona, depende de la habilidad y los deseos con los que quieran aprender. Porque un auxiliar de segunda que quiera pasar a primera puede hacerlo en un mes, ¿no? Y el auxiliar de primera que quiera perforar puede hacerlo en un año, ¿no? Incluso menos. Depende de la habilidad de cada uno. Y también entiendo que va a depender de probablemente las oportunidades que te ofrezcan. Es decir, hay gente que está preparada, como es tu caso. Tengo la suerte de trabajar contigo ya en 2 empresas. Estás en el puesto de auxiliar y estás listo para perforar, pero a veces las empresas prefieren contratar personas que tengan ya experiencia demostrada y comprobada, porque a veces son requisitos de las operaciones mineras que atienden. Entonces, sí va a costar, pero el aprendizaje podría ser tan pronto como mencionas. En corto periodo, si tienes el interés, podrías estar preparado para dar el siguiente paso
el siguiente nivel en este rubro de la perforación. El otro tema importante para conversar es ¿qué pasa si falla algo en la operación? ¿Qué pasaría si durante el trabajo comienza a fallar algo? Primero, tenemos que mantener la calma. Si es una falla mecánica, saber identificarla en su momento. Las máquinas cuentan con unos botones de emergencia que al ser activados automáticamente la máquina se para, se apaga. Entonces nosotros debemos de conocer, identificar esas paradas de emergencia. También a la par ver qué partes de la máquina nos pueden proporcionar ciertos peligros, aparte de la unidad de rotación, como es el motor, la oruga o las guardas que no estén bien puestas, o las mangueras hidráulicas. También, si por A o B de repente una persona, Dios no quiera, llega a tener un tipo de accidente, por lo general suelen ser golpes por descuido. Lo peor que podría ocurrir es una amputación. En esos casos es mantener la calma y poder saber su procedimiento ante una respuesta de emergencia. Por eso yo siempre recalco que es muy importante leer tus procedimientos, sean cual sea. ¿Por qué? Porque en el conocimiento está la seguridad. Aprovecho para hacer un comentario. En realidad es difícil participar, ver, ser una persona que está presente durante un accidente. Yo he iniciado hace muchísimos años, en el año 1995, cuando tenía 17 años como ayudante de perforación en una corporación global, es Major Drilling. Y aquellos años, como tú mencionabas bien, las máquinas no tenían guardas de seguridad. Las máquinas eran completamente expuestas, no existían procedimientos ni regulaciones, al menos en nuestro país. Entonces, ver estos accidentes sí generan un estrés en los trabajadores, un trauma. Hay muchas personas que por el hecho de haber visto el accidente ya no han vuelto a trabajar en este rubro. Y hay personas que se han accidentado y que ya no han podido regresar. Entonces, el mensaje es repetir esa frase grandiosa que has mencionado, que es: en el conocimiento está la seguridad. Es decir, hoy en día no solamente es lo que tú lees y aprendes, porque las empresas te capacitan, sino además existen demasiadas regulaciones para hacer un trabajo completamente seguro o probablemente altamente seguro. Y está en el trabajador en respetar los procedimientos, está en el trabajador en conocer esos procedimientos y aplicarlos. Para que en este momento quienes están animando, quieran ingresar a este rubro, no piensen que es un trabajo que inmediatamente los podría accidentar. Las probabilidades de un accidente realmente son mínimas cuando hemos establecido nuestros controles, que como lo mencionaba, los exige la legislación. Pero yo quisiera que entremos a la parte familiar. ¿Has trabajado en unidades mineras tanto fuera de tu ciudad natal, que es Arequipa, como dentro de la ciudad? ¿Qué se siente estar lejos de casa con este sistema que tiene el rubro minero? Cuando uno trabaja en la mina con el sistema que te hace que tú estés lejos de tu familia, al principio es difícil. Al principio es difícil porque comienzas a extrañar. Quieres verlos, quieres abrazarlos, los extrañas. Pero llega un momento donde uno se acostumbra a este trabajo, ¿no? Uno se acostumbra y te llega a gustar. Te llega a gustar. Claro, el tema de trabajar lejos de casa, afecta a la familia. Pero lo importante sería en tener una muy buena comunicación. Una muy buena comunicación y madurez para poder llevar el tema de un trabajo a distancia con mucha responsabilidad y que no afecte a ambas partes. Y así se va a poder llevar bien, ¿no? Un buen trabajo. Excelente. Estamos llegando ya a la parte final de este programa
y seguramente va a haber personas que van a hacer comentarios, así es que los invitamos a que dejen esos comentarios, las consultas que tengan, podemos profundizar en otros temas. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las personas? Quiero decir personas porque podría decir solo jóvenes. En este rubro yo he visto a algunos compañeros que han ingresado con edad avanzada, después de los 30, después de los 40. Tengo en la empresa que estamos laborando un compañero que tiene 50 años y trabaja como ayudante. Es decir, tiene la fortaleza física, la capacidad para poder hacerlo. Entonces podemos decir que joven, el que siente que es joven desde el corazón. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le brindarías a ellos que quieren ingresar a este rubro de perforación diamantina? Las personas que desean ingresar en ese trabajo, que es perforación de diamantina, tener en cuenta de que es un trabajo que se aprende en campo. Como bien lo indicó el ingeniero, no existen universidades ni instituciones que enseñen este tipo de trabajo. Todo se aprende en campo. Con el tiempo, créanme que uno se enamora de ese trabajo, ya que la perforación se considera un arte. El perforar se considera un arte. Y con el tiempo uno se llega a enamorar de este tipo de trabajo. Entonces, a las personas que de repente tengan dudas de este trabajo, créanme que no se van a arrepentir. Ahora, ¿cuál es tu expectativa con tu desarrollo profesional? ¿Cuál es el siguiente nivel al que quieres pasar? Este trabajo, ya con el tiempo que ya lo vengo realizando, ya he tenido la oportunidad de perforar, de agarrar cierto tipo de máquinas y perforar. Claro que no tengo mucha experiencia como perforista, pero uno siempre aprende. Entonces, seguir para adelante, porque este trabajo no dejas de crecer. Es un trabajo donde puedes llegar muy, muy lejos. Solo hay que echarle ganas, nada más. Excelente, Iván. Yo quiero agradecerte por participar, por aceptar esta invitación, por compartir con las personas que nos están viendo en este programa, por hacer llegar a las diferentes regiones en Latinoamérica. También les comento que este programa más adelante va a tener entrevistas en inglés para llegar mucho más lejos. Espero que quienes nos están viendo se animen a comentar, se animen a solicitar información. Nosotros vamos a seguir haciendo más programas para esta comunidad enorme. Les agradezco.